Déjeme contarle algo. En su Biblia, en la Biblia que usted tiene en su mano, después que termina el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías. De Malaquías hasta lo que conocemos como el Nuevo Testamento, hay más de 400 años de diferencia. Esos 400 años se conocen como los años del silencio, donde no hubo profeta, donde no hubo voz de Dios para el pueblo. No hubo un mensaje directo como lo había en el Antiguo Testamento. No sé si me están escuchando, me están siguiendo. De repente entonces aparece lo que nosotros hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es escrito para beneficio de nosotros por aquellos hombres que caminaron con Jesús, que lo vieron hacer sus milagros, que lo vieron en su bautismo, que lo vieron en sus milagros, que lo vieron en su muerte, que lo vieron en su resurrección y que lo vieron en su ascensión a los cielos. A estas personas se les da el título de apóstoles. Apóstolos, que es la palabra, es un enviado de Dios. Así es que el primer apóstol que pasa, si puedo decirlo así, pasa la historia de Jesucristo es Pedro. Pedro le pasa la historia de Jesucristo a un niño que siempre caminó con los apóstoles. No era apóstol, pero siempre caminó con los apóstoles. Usted se recuerda, si usted ha leído la Escritura, que cuando Jesucristo fue al monte a orar, a Getsemaní, y cuando estaban orando llegó la guardia a apresarlo, llegó la policía de los fariseos a apresarlo. Cuenta la Biblia que hubo un muchacho a quien le arrancaron las cobijas y salió corriendo, dirían allá en el pueblo de mi hermano Colón, desnudo. Se fue desnudo, porque era un niño que había salido de su casa con sus cobijas, porque se supone que ya debería estar dormido a esa hora. Pero este niño le gustaba seguir a los apóstoles y a Jesucristo, porque sabía que siempre había algo especial. Este niño es Marcos o Juan Marcos, conocido en otras áreas. Este niño ya grande, después que ha crecido, cuando ya es un anciano, es muy reverenciado en la iglesia en sus principios. No sé si me están siguiendo, hermanos. En los principios de la iglesia, lo que se conoce comúnmente como la iglesia primitiva. No existe tal título en la Biblia, no existe. Históricamente se le da ese título de la iglesia primitiva. Cuando Marcos está grande, cuando Marcos ya es un viejo, si lo puedo decir así, ya Pedro murió, ya Juan murió o está exiliado en la isla de Patmos. Ya la mayoría de los apóstoles han sido esparcidos por todas partes, algunos ya han muerto, y entonces el único que tiene la historia directa del evangelio, de la vida de Jesucristo, es Marcos. Entonces los ancianos de aquel entonces, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, no lo dice la Biblia, por eso lo estoy pasando así, como un dato histórico. Los ancianos de aquel entonces se reúnen y le dicen a Juan Marcos o a Marcos: Marcos, tu hora de partir no está lejos. Qué aliento le dan al hombre, ¿verdad? Pero bueno, dice: tu hora de partir no está lejos. Y el único que escuchó de primera mano a Jesucristo fuiste tú. El único que recibió de primera mano de los apóstoles las enseñanzas salidas de la boca de Jesucristo fuiste tú. Por lo tanto, comienza a escribir tus memorias. Comienza a escribir lo que aprendiste de Jesucristo y lo que aprendiste del apóstol Pedro. Y entonces Marcos comienza a escribir su famoso evangelio. Marcos es el primer evangelio, no es Mateo. Por alguna razón, causa, motivo, circunstancia, los conocedores, cronológicamente hablando, pusieron a Mateo, pero es Marcos quien debe de ocupar el primer lugar, porque Marcos es la fuente de autoridad donde viene toda la información
sobre el Evangelio de Jesucristo. ¿Vamos caminando juntos? Ok. Por lo tanto, Marcos es el Evangelio más corto y pareciera que lo van siguiendo. Usted lee Marcos y se da cuenta que a Marcos no le interesan muchas cosas. A Marcos lo que le interesa es que podamos entender que Jesucristo es el Señor, que hay poder en el nombre de Jesús, que hay sanidad en el nombre de Jesús, porque ese era el mensaje que la iglesia necesitaba escuchar, porque la primera iglesia no era gente como usted y como yo, que se bañaban antes de venir al culto. Alguien diga aleluya. Bueno, no era gente como usted y como yo, que se ponía sus mejores garras para venir a la iglesia. Todos eran esclavos. Los primeros discípulos eran esclavos. La historia registra, y usted lo ha escuchado cantidad de veces, me imagino yo, las famosas catacumbas de Roma, los túneles que existen hasta el día de hoy, y han encontrado en muchos de estos lugares mesas como la que nosotros usamos cuando celebramos la Cena del Señor, mesas hechas de piedra con la misma insignia que nosotros usamos, ¿no? En memoria de mí. Ahí han encontrado, entre todo aquello perdido, han encontrado. Yo tuve el privilegio de estudiar con Pablo Deiros, uno de los mejores escritores que tenemos hoy en día, históricamente, de historia. Él es el mejor historiador hispano que tenemos. Pablo Deiros tuvo en su bendición el poder meterse con el Opus Dei de la Iglesia Católica Romana, y a través de ellos, con cierta política que se usó, no me pregunte cómo, no me interesa tampoco, pero él aprendió, porque lo metieron en ciertos lugares donde nadie más ha logrado meterse. Yo siempre quise invitar al maestro que viniera a darnos un testimonio, pero no se ha podido. Él tiene una iglesia de miles de personas allá en Argentina, y entonces toda la vida está ocupado. Pero él nos cuenta que buscaban, que habían lugares donde apenas sí se podían arrastrar con su cuerpo para poder llegar a ciertas tumbas abajo de la Basílica de San Pedro. ¿Okay? Estoy hablando datos históricos solamente. Usted los puede encontrar en muchos de los libros que él mismo ha escrito sobre la historia del cristianismo. Él no escribe la historia de la iglesia, él escribe la historia del cristianismo. La historia de la iglesia tiene que ver con Roma, con los papas, con nombres. La historia del cristianismo tiene que ver con Jesucristo directamente. Hay una diferencia entre ambas historias. La historia de la iglesia es una, la historia del cristianismo es otra. ¿Caminamos hasta aquí juntos? Ok. Cuando Marcos escribe, nos da a entender que todas estas cosas estaban sucediendo y que el pueblo, que era reprimido, que era perseguido en aquel entonces, lograban reunirse en estos lugares a escondidas o se reunían en los cementerios. Ahí eran los lugares donde se plantaba la iglesia, en los cementerios. ¿Por qué? Porque el pueblo romano, por muy fuerte que fuese, militarmente hablando, eran débiles en sus creencias. Como muchos de nuestros pueblos que tenemos tantas supersticiones, que si se le pasa un gato negro encima, le va a ir mal todo el día. Y si es blanco, ¿qué pasa? Si se pasa abajo de una escalera, le caen no sé cuántos años de mala suerte. Lo que le va a caer es la bote de basura que tiene el pintor ahí arriba. Que si quiebra un espejo son 7 años de mala suerte. Son cosas que nuestros pueblos han ido adquiriendo. Así era el pueblo de Roma. Entonces ¿cómo se le llaman en nuestros pueblos a los cementerios? Campo Santo. Eso es lo que se ha conocido comúnmente. Cuando los cristianos huían de los soldados romanos, se metían a los cementerios y los romanos no entraban a perseguirlos ahí porque es un campo santo. Entonces los cristianos de aquel entonces eran bastante astutos, dijeron, bueno, si aquí no entran, pues aquí nos reunimos. No hay ningún problema. Y ahí comienza entonces a crecer la iglesia de Jesucristo. No crean que ellos compraban. ¿Dónde iban a comprar templos si todos eran esclavos? No tenían derechos. Por eso la importancia del apóstol Pablo. Pablo, aparte de que es hebreo, es romano. Entonces Pablo sí podía comprar un terreno para construir un templo. Otras personas no lo podían hacer. Está como que yo quiera comprar un lugarcito en Rosarito, ¿verdad? Allá en México. No puedo porque no soy mexicano.
¿Me doy a entender, hermanos? Usted necesita hacer de allá para comprar su terrenito por aquellos lugares. Ahora, si alguien me lo regala, no me enojo, me hago mexicano, no importa. Bueno, ahí saco mi cartilla sin ningún problema. Le doy todo esto para que podamos entender lo que vamos a leer ahora. Para que podamos entender que el Evangelio de Marcos se ocupa de muchas cosas. Y este es uno de los milagros donde Marcos hace bastante hincapié. Y yo quiero hacer hincapié también en esta mañana o ya a mediodía en lo que Marcos nos revela en el capítulo 6, versos del 34 al 44. ¿Todo lo encontramos? Marcos 6, 34 al 44. Lo tengo escrito, así que se lo leo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Subraya eso porque ahorita le explico por qué. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Señor, bendícenos, que tu palabra no regrese vacía. Úsala para instruirnos, para animarnos, para hacernos recordar que tú eres el Dios que tiene poder sobrenatural. Que no importa cuál sea nuestra situación, en Cristo Jesús siempre hay solución. Háblanos y perdona nuestras faltas para que podamos ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Te lo suplicamos en Cristo. Amén y amén. No era el sermón todavía. Algunos dijeron: ya va a terminar el pastor. No, apenas estoy comenzando. Marcos le interesa que nosotros mantengamos en mente lo sobrenatural del Hijo de Dios. No solamente que era un hombre como cualquier otro. La diferencia de Jesucristo es que era un hombre tan guapo que todos estamos enamorados de él hasta el día de hoy. Era un hombre tan dulce que todos lo seguimos hasta el día de hoy. Era tan grande que todos le tenían miedo hasta el día de hoy. No crea que el Cristo que ponen muchas veces por ahí todo flaquito y parece salvadoreño, era todo flaquito. No. Jesús era un hombre grande, fuerte, carpintero, ¿no? Serruchaba. No, los de hoy en día, todo rápido. No, aquel era, mire, le daba, ¿no? Hoy agarran al lijador, rapidito. Allá era con la manita. Mi abuelo era carpintero y a mí me enseñó a lijar. Odiaba y odio hasta el día de hoy lijar. Porque había que darle con la mano todo hasta que se acababa el papel. Marcos quiere que mantengamos en mente que el Dios a quien nosotros adoramos fue tan humano, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso podía hacer las cosas que hacía. Por eso podía hacer y hace hasta el día de hoy las cosas que solamente Él puede hacer. Yo lo que quiero, no le quiero dar a usted una terapia sobre cómo mantenerse contento. Porque había un filósofo que puso una canción que decía: dicen que los hombres no deben llorar, pero también los hombres lloramos. ¿Algún hombre que ha llorado alguna vez? También lloramos. Y a veces el llanto de un hombre es más fuerte que el llanto de una mujer. Porque la mujer llora por cualquier cosa, pero cuando el hombre llora es porque hay dolor en el corazón.
Es porque hay algo que, hay una estaca que tenemos allá. La mujer llora porque le pasó la cucaracha enfrente. ¿Verdad? Esa es otra historia. Cuando hablamos de no darnos una terapia, que porque usted sabe que yo estoy en contra de que las iglesias se conviertan en gimnasios para las emociones, pero sí estoy a favor de que la iglesia es el gimnasio para el alma, para el espíritu, para nuestra fe. Yo no sé su situación, usted no sabe la mía, pero lo que sí sabemos nosotros es que Cristo tiene poder para levantarnos de cualquier situación en la que podamos estar, de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue salvando, sigue levantando, sigue sanando, sigue haciendo las cosas que Él sabe hacer. El día de hoy yo lo que quiero es darle un reto, porque a veces nos sentimos mal cuando fracasamos y nos sentimos bien cuando triunfamos. Y algunas veces uno dice, ese hombre o esa mujer es una persona triunfadora. Yo le tengo una noticia. Todos nosotros podemos ser triunfadores y todos nosotros podemos fracasar. Porque es la misma persona. Son las circunstancias las que cambian y es tu actitud la que va a hacer posible que triunfes o que fracases. Simplemente. Mi pastor siempre me enseñaba a mí, me decía, Luis, el fracaso es el triunfo al revés. El que no aprende de un fracaso es un tonto. Pero el inteligente, dice el libro de los Proverbios, enseña al sabio y adquirirá más sabiduría. Corrige al necio y ya te echaste un enemigo. Así dice el libro de los Proverbios. Entonces, todos tenemos la habilidad o la oportunidad de llegar a ser algo o alguien en la vida, ya sea porque naciste con ciertos dones o porque Dios te abre puertas maravillosamente o sobrenaturalmente. Hermano, no todos podemos llegar a ser lo que quisiéramos ser. Quizás porque carecemos de la actitud necesaria o carecemos de aquella. Yo siempre quise ser astronauta, fíjese. Y me subo atrás del carro y me mareo. Ya me imagino usted metido en un cohete de... No, hombre. ¿Para qué le cuento lo que va a pasar allá adentro? O sea, ¿cómo voy a ser astronauta si no aguanto andar atrás del carro? Y muchos queremos ser campeones de físico-culturismo y no paramos de enfrente de la televisión echándole a todo. ¿Cuándo? O sea, si vas a pensar con cordura, porque quiero ser lo primero que quiero que hagamos ahora, es tu capacidad en las manos de Dios. Y las manos de Dios sobre tu capacidad. Porque son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que, humanamente hablando, yo puedo hacer? Que en las manos de Jesucristo no se dobla, se triplica lo que yo puedo hacer. Porque ya no lo hago por mi fuerza, sino que lo hago bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios está presente en lo que yo hago, en lo que yo emprendo, en lo que yo trato, entonces, hermano, la victoria está asegurada. Porque la Biblia dice que todo, no algunas cosas, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no hay nada que no podamos hacer cuando ponemos nuestra fe y ponemos nuestros dones naturales y nuestros dones espirituales y nuestras habilidades naturales y nuestras habilidades espirituales en las manos de Dios. Él las toma y nos hace a nosotros personas que vamos de triunfo en triunfo. Pero nunca olvide, mi amado hermano, que para triunfar hay que pelear. Muchos nos enfrancamos en que el triunfo, un momentito. Si para ser el campeón de box quiere decir que te has tronado a 4 o 5 en el camino, ¿o no? No vas a ser el campeón de box porque eres guapo. Ya fuera yo campeón mundial de boxeo, ¿qué le pasa? No, usted va a ser campeón porque se subió al ring y se suena con otro. ¿Me explico? O se lo suenan o se lo suena usted. Por eso va a ser campeón, no porque usted luce bien o porque habla, no. O sea, esas son las cosas en las que nosotros vamos. Todo problema tiene solución. Yo les he explicado a ustedes lo que aprendí años atrás. Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te afliges? Si no tiene solución.
Y si tu problema tiene solución, pues ¿para qué te afliges si tiene solución? Se lo pongo en palabras bíblicas. Ya sea que vivamos o que muramos, al Señor le pertenecemos. Simplemente. Es simplemente el hecho de que podamos estar haciendo lo correcto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los apóstoles a veces les fallaba un poquitito la fe, porque a veces la razón puede más que tu fe. Lo que debe ser al revés. Siempre somos un pueblo de fe. ¿Alguien dice amén a eso? Somos un pueblo de fe. Por lo tanto, tu fe siempre tiene que estar un poquitito arriba de tu razonamiento. Porque si razonamos muchas cosas, pues nos volvemos ateos. Porque hay muchas cosas que no se pueden creer con el razonamiento, se creen por la fe. Y las aceptamos por fe. Tuve un maestro de sociología que él explicaba a su manera, él explicaba el embarazo de María siendo ella virgen. Y le daba una explicación razonable, si lo puedo poner en esas palabras. No lo quiero decir ahora porque hay mucho joven con nosotros, pero daba una explicación razonable al hecho que la Biblia menciona y que nosotros lo aceptamos por fe. Ahora, el mismo hombre que nos daba esta explicación tenía ya como 3 divorcios. Y ya iba por el 4. Y se lo cuento con libertad porque a mí me tocaba darle ray. ¿Te acuerdas? Me lo traía desde la universidad a su casa que vivía allá por Los Felices. Y no estaba nada feliz el cuate. Pero bueno, allá vivía. Por lo menos allá vivía, ¿verdad? Pero no estaba nada feliz. Cuando uno ve el hecho de que tu fe tiene que estar por encima de tu razonamiento, se lo pongo en el pasaje que hemos leído. Está Jesucristo haciendo lo que Él vino a hacer. Porque si usted recuerda, la primera vez que Jesucristo se presenta delante de su iglesia, del templo, se le da el rollo del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y el Señor me ha enviado, me ha ungido para predicar, para libertar, para sanar, para libertar al oprimido y para predicar las buenas nuevas a los pobres. Eso dice el profeta y Jesucristo dice: y esto se ha cumplido enfrente de ustedes hoy mismo. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Que los veo raro ahora, como que están durmiendo, me afligen. Porque me da sueño a mí también. ¿No? Cuando los apóstoles miran a Jesús, y yo le voy a decir una cosa: usted se duerme conmigo. Hay veces que yo estoy predicando y yo veo que muchos hermanos son tan lindos que a todos me le dicen que sí. Yo digo, gloria a Dios, ya la hice, ¿verdad? Esta gana de recoger ofrenda me dan otra vez. Todos dicen que sí. Pero cuando Jesucristo hablaba con tanta autoridad que nadie se dormía. Hablaba con tanta enseñanza nueva que nos mantenía todos atónitos, escuchando. Porque el mismo pueblo decía: ¿quién es este? ¿Y qué tipo de enseñanza tiene? Enseña con autoridad, no como aquellos hipócritas que dicen un montón de cosas pero no las cumplen. Este habla con sabiduría, este habla con autoridad, este habla con palabras, y a todos los mantenía despiertos. Fíjese usted que ni a Pablo le pasaba eso, que era un gran predicador también. Cuando Pablo predicaba se dormía la gente. ¿No me cree? Lea ahí el libro de los Hechos. Había un cuate que Pablo está en una gran campaña predicando y se alargó, dice, se alargó en su predicación y la iglesia era de doble piso. Por eso no quiero iglesia de doble piso. Porque el que estaba ahí arriba dice que se alargó tanto Pablo que al cuate le dio sueño y se durmió y se cayó usted. Ahí está en la palabra, ¿verdad, pastor? Ahí está. Se cayó y se murió. Pablo tuvo que parar su predicación y fue a orar porque se había muerto y el Señor lo restableció. No crea que le va a pasar eso a usted. No, le pasó a él. Usted si se cae, lo vamos a ir a recoger nada más. ¿No? Pero cuando Cristo hablaba con esa... Ay, hermano, si nos encanta leer la Biblia, ¿cuánto no hubiera sido lo lindo de escuchar la palabra salida directamente de los labios de Jesucristo? Una cosa linda, maravillosa. La gente se olvidaba que tenían que comer.
igualito que aquí, ¿verdad? A la gente se le olvidaba a usted que tenían que irse para la... Se quedaban atónitos escuchándolo. Y a él le encantaba tanto dar la palabra que seguía y seguía y seguía. Pero los apóstoles, ¿verdad? Los diáconos de la iglesia le dijeron, ya mandarlos para la casa. Porque luego, ¿quién les da de tragar a todo esto? El Señor les dice, pues denle ustedes de comer. Y todos se voltearon a ver, ¿verdad? ¿Y de dónde? Imagino que le hicieron, ¿y de dónde, verdad? 200 denarios. No alcanza para darle de comer a toda esta gente. Como que hoy en día dijéramos, $5,000 no alcanza para llenar. Eran más de 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Imagínense. Y si esos niños eran como mis niños, tragaban, pero ¿para qué le cuento? Había que darle doble, ¿no? Y no había que Domino's Pizza para llamar para que les llegaran las pizzas, ¿verdad? Entonces el Señor les dice, ¿y por qué se tienen que ir? Denle ustedes de comer. El juego de la razón y la fe. El juego de la razón y la fe. ¿Ve? Ellos dijeron, no podemos. El reto es muy grande, el problema es fuerte, no tenemos dinero, no tenemos pan, no tenemos pescado, no tenemos horchata, no tenemos nada. Jesucristo al otro lado les dice, ¿tanto tiempo ya que estoy con ustedes y no han aprendido? Es por fe que caminamos. Después Pablo lo explica de otra forma y dice que no caminamos por lo que tenemos en la bolsa, sino por lo que tenemos en el corazón. Por eso Jesucristo les dice, denle ustedes de comer. Y los otros dicen, ¿cómo? Todo el dinero que tenemos no alcanza para darle de comer a todos. Entonces el Señor les dice, ok, démosle vuelta a la situación. Ya no hablemos de dinero. Hoy hablemos lo que tienen en la alacena. ¿Qué es lo que tenemos? No vamos a hablar del dinero. Porque a veces nos enfrascamos tanto en el dinero. No. Dice, ¿qué es lo que tienen? Oh, le dicen, tenemos pues, y no eran ni de ellos. Era un niño que andaba ahí con ellos, que andaba los pancitos y los pescaditos. Sus sandwichitos iba a ser su tortita, ¿verdad? De sardina. Y allá fueron y el niño vino y les dijo, aquí está. El otro evangelio lo relata de otra forma. Y agarraron la mochilita del niño con los 5 panes y los 2 pescaditos y vinieron con Jesús y le dijeron, mira, aquí está todo lo que tenemos. Y Jesús, agarre la onda, Jesús les quita de sus manos los peces y el pan y lo pone en sus manos. Y en las manos de Jesús, Él lo levanta y le da gracias. Fíjese que no pidió, Padre, que no falte el pan. No, dio gracias por lo que tenía en sus manos. Y cuando terminó de orar, entonces ahora sí, denle de comer a todos los que están aquí. Y comenzaron a repartir pan y pescado a lo loco. Y al final comieron todos y sobraron 12 cestas llenas. Cuando yo leía otra vez esto, digo, pues quizás los $1,000 que nosotros tenemos nos van a ayudar a hacer una cosa chica. Pero si somos inteligentes y somos un pueblo de fe, vamos a agarrar esos $1,000 y le vamos a decir, Señor, aquí están los $1,000 y pónganlos en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, el dólar, los $5, los $20 o los $1,000 te van a alcanzar para cualquiera que sea tu necesidad. No lo digo yo, ahí está, lo acaba de leer usted conmigo. ¿Por qué se da esto? ¿Porque usted es bueno? No. ¿Porque yo soy bueno? No. ¿Porque yo se lo digo? No. Porque la Biblia lo dice. Porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice y pasó en aquel entonces, que no te quepa duda que puede volver a pasar en tu vida. Lo importante es darle vuelta a la situación. No te quedes con los panes y los pescaditos. Y si esto es mío, y si lo doy, ¿qué me va a quedar a mí? Muchos pensamos así, ¿no? Y si lo doy, cuando yo tenga, entonces voy a dar. ¿Cuándo, bendito, vamos a tener? Muchos pensamos así. Cuando tenga, voy a dar. Te tengo la noticia. Si sigues así, nunca vas a tener para dar. Porque la Biblia dice que para recibir
hay que dar. Dando es como recibimos. No es al revés, hermanos. Es dando como recibimos. A veces, otra vez, la lógica no hace clic con la fe, pero nosotros somos un pueblo de fe, no somos un pueblo de lógica. Si usted quiere ser un pueblo de lógica, está en la iglesia equivocada. Se tiene que ir con la ciencia cristiana, o con los gnósticos, o con estos otros famosos actores, ¿verdad? Que ya se me olvidó, Scientology. Ahí vaya y estudie todo lo que quiera y bajen las estrellas y se van para Venus o para Marte o para miércoles, para donde usted quiera. Pero bíblicamente hablando, el único lugar para estar es delante de la presencia del Señor. Ahí es donde recibimos nosotros todas las cosas. De repente el Señor caminando, se encuentran con un hombre, ya el tiempo no me alcanza, pero que es ciego de nacimiento, dice la Biblia. Y cuando van los apóstoles caminando con Jesús, miran a aquel hombre que no ve, está ciego de nacimiento. No es que perdió la vista en su juventud o le dieron una pedrada como a mí que casi pierdo mi ojo, ¿verdad? Por andar de pleitista en la calle. No, nació ciego. Y los apóstoles lo voltean a ver y como la Biblia dice que los padres comerán los higos y los hijos tendrán la dentera, o sea que los padres se comen lo ácido y los hijos iban a tener los dientes destemplados, decimos nosotros, no sé cómo dicen en otro lado. Pero como Jesucristo es el dador de la gracia, no de la ley, les quiere enseñar otra cosa nueva. Cuando los apóstoles dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Alguien tendría que haber pecado. Alguien tiene que haberla regado. Jesucristo les dice, ni este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se muestre hoy en día, es que este ha nacido ciego. ¿Cómo se entiende eso usted? ¿Por qué tenía que sufrir este hombre toda su vida siendo ciego, habiendo nacido ciego, para que la gloria de Dios se muestre? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que? Si a mí me dijeron que Dios es bueno, ¿o no? Que Dios es amor, que nada hay imposible para Dios. ¿Y por qué es que este está sufriendo para que Dios sea glorificado? Te hago la otra pregunta. ¿Para qué estás pasando lo que estás pasando? ¿No se ha preguntado usted eso? Señor, ¿por qué me cae esto a mí? ¿Por qué tengo que estar en una cama del hospital? Señor, ¿por qué me sacaron a mí de mi trabajo? Señor, ¿por qué es que estoy pasando esta crisis económica? Señor, ¿por qué es que tuve que tener yo ese accidente? Señor, ¿por qué es que tuve que yo perder a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi padre, a mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que le puedo decir es, la gloria de Dios se va a mostrar en eso. Yo no sé cómo. Pero sí tomo la palabra como está y te digo, para que la gloria de Dios se muestre en tu vida. El pastor Colón subió aquí un miércoles y dijo, oren por mi bisnieto porque le han encontrado tumorcitos, ¿verdad? Para ponerlo en otras palabras. Y él dijo algo que me impactó hasta el día de hoy, aquí, paradito en el púlpito. Dijo, pero vamos a esperar hasta que lo declaren con cáncer. Cualquiera hubiera dicho, está loco este maestro. Bueno, más o menos, pero ahí se va. Vamos a esperar, dijo él, que lo declaren con cáncer. ¿Por qué? Porque cuando los médicos digan tiene cáncer, entonces Dios lo va a curar y los médicos van a decir, ¿qué pasó? Ya no hay cáncer. No es que creemos, sospechamos. No. Tiene que ser declarado. Eso es lo que decía el pastor. ¿Qué cree que pasó? Fue al doctor, lo operaron, lo abrieron, le hicieron la biopsia y dijeron, tiene cáncer.
Ay, hermano. La abuela destrozada, la mamá destrozada, la familia destrozada. Y el pastor volvió a subir y dijo, Dios se va a mostrar en esto. A la semana siguiente, si no me equivoco, el pastor se volvió a parar aquí con su hija, la abuelita del nene. ¿Y saben para qué se pararon aquí? Para decir, el doctor agarró el antes y el después. Y dijo, bueno, yo estoy confundido. Yo no sé, yo estoy confundido, yo no sé qué pasó aquí. Aquí muestra que hay cáncer, aquí no muestra nada. ¿Alguien me puede explicar cómo es que aquí hay cáncer y una semana después aquí ya no hay cáncer? Entonces, ¿por qué hubo cáncer? Para que la gloria de Dios se mostrara y nosotros recordáramos que nada es imposible para Dios, que todo es posible al que cree. Esa es la bendición de Dios. Más claro, hermano, ¿cómo lo podemos hacer? Si lo hemos vivido, lo hemos visto, ha sido palpable en medio de nosotros. No nos lo contaron, lo vivimos. Lo vivimos aquí mismo en esta iglesia, la semana antepasada. Es lo más reciente que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué llegó ese cáncer? Para mostrarnos la gloria de Dios. Para demostrarnos que el Dios que amamos, que adoramos y al que le cantamos y al que alabamos puede hacer lo imposible. Todavía no hay nada que Dios no pueda hacer. En mi iglesia teníamos un dicho que decía, no ha nacido el incircunciso, el inconverso, que pueda parar a un hijo de Dios que camine de acuerdo a la voluntad de Dios. No ha nacido ni nacerá. ¿Por qué? Porque si usted camina bajo la autoridad de Dios, hermano, dice la Escritura que cuando la autoridad de Dios está sobre ti, los mismos demonios se te arrodillan. Cuando usted se presenta en un lugar donde hay un endemoniado, sale corriendo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? No porque usted, no, es el Espíritu de Dios que está en usted quien hace la diferencia. Cuando hablamos de vamos a aprovechar, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Los apóstoles ven un problema, Jesucristo ve la oportunidad de demostrar la gloria de Dios. Los apóstoles vieron otro problema, un enfermo, pobrecito, está mendigando, no mira, está ciego de nacimiento. Jesucristo ve otra oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Nosotros o tenemos un problema o tenemos una tribulación. La mayoría del pueblo confunde las dos cosas. Es que tengo un problema. Yo siempre le pregunto, hermano, ¿usted tiene un problema o tiene una tribulación? Le voy a explicar por qué. El problema te aleja de Dios. La tribulación te acerca a Dios. Porque el problema usted lo va a tratar de resolver como usted puede, como usted quiere, con las armas que usted tiene. Pero cuando tú sabes que es una tribulación la que estás pasando, la única arma que tienes son tus dos rodillas. Y entonces eso te hace buscar más de Dios. La tribulación te acerca a Dios. El problema te aleja. Ahora yo te invito, ¿cómo vas a ver la situación que estás pasando? ¿Es un problema o es una tribulación? Si es un problema, pues no sé cómo lo vas a resolver. Si es una tribulación, si te digo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y vas a salir adelante. Porque la bendición de Dios es venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo, dice el Señor, os haré descansar. O sea, vamos a descansar en el Señor cuando hemos aprendido a usar, hermanos, y aprovechar las circunstancias. No recuerdo ahorita cómo se llama, se me fue el nombre, el asesor, uno de los asesores de la Casa Blanca, pero me gustó la frase que él utilizó. Y él dijo, en estas circunstancias, en esta nación, toda crisis tiene que ser aprovechada. Toda crisis tiene que ser aprovechada. ¿A qué se refería? En que toda crisis te va a mostrar algo, te va a enseñar algo, te va a dirigir a algo. Toda tribulación
tiene como propósito no apartarte de Dios, no apartarte de su iglesia, no apartarte de la lectura bíblica, no apartarte de la oración. Toda tribulación, el único propósito por el cual Dios permite que llegue hasta ti es para que te humilles delante de Dios, para que busques más de Dios y para que te sometas más a la voluntad de Dios. Aprovechemos, hermanos, seamos aprovechados. Señor, no tengo, pero tú sí tienes. ¿No? Tú sí tienes. Es como cuando hablamos con papi, ¿no? Papi paga, ¿ves? Ahí se va. Papi paga, ¿no? Cuando mis niños estaban chiquitos, todavía los ingratos, aunque ya están viejos, íbamos a comer, hacemos fila para comprar, y a la hora de pagar, todavía conservan aquello, el de atrás paga, ¿verdad? ¿Y quién cree que viene atrás? ¿Verdad? Pero ellos no preguntan, Dari, ¿tenés dinero para pagar? Papá, ¿te alcanza para pagar? Ellos piden. Y a la hora de pagar, quien se las ve soy yo y contando los pennies, ¿verdad? Pero ellos no preguntan. Hermano, de igual forma nosotros espiritualmente, ¿para qué le pregunta a Dios si puede, si usted sabe que Él puede? ¿Para qué le pregunta a Dios si tiene, si usted sabe que Él es el dueño del oro y la plata del universo? ¿Para qué le pregunta, Señor, será tu voluntad que yo sane? Claro que es su voluntad que usted sane. Si la enfermedad te ha llegado para mostrarte la gloria de Dios. Hermano, si usted no ha probado lo que es ser sanado milagrosamente, te falta mucho por caminar. Si usted no ha probado lo que es enfrentarse con una persona con una posesión demoníaca, te falta mucho por caminar. Si no has experimentado el toque de Dios en medio de la alabanza, te falta mucho por caminar. Si no has sentido la presencia de Dios a través de su palabra en tu corazón, te falta mucho por caminar. O te falta mucho por desechar. Una de dos. Aprovechemos. Tienes vida, tienes salud, tienes a un Dios que todo lo puede. Tienes un Dios que no hay nada imposible para Él. Pues hermano, vamos a levantar. Olvídese, no puedo. Reconocemos, humanamente hablando, no podemos. Pero espiritualmente hablando, nada hay imposible para el que cree, hermano. No hay nada imposible para el que cree. Porque no confiamos en nosotros, confiamos en Él. Y dice la palabra que de Él viene todo don perfecto. Toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. De Él para cada uno de nosotros. Así es que, ¿aprovechas o desaprovechas? ¿Estás pasando una crisis? Dile al Señor, al final de esta crisis, yo voy a dar testimonio de que tú has sido fiel a tu palabra. Señor, hoy no tengo nada, pero cuando lo tenga, voy a dar testimonio. Haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. Señor, si esta es tu voluntad, yo me someto a ella. Y cuando vea el cumplimiento de tu palabra, yo voy a dar testimonio en la iglesia. Porque muchos nos callamos los favores de Dios. Muchos nos callamos lo que Dios ha hecho en nosotros. No lo calle, hermano, dígalo. Hable. Como bien dice la hermana, no seamos ingratos y nos callemos las cosas de Dios. Quizás para usted no sea la gran cosa, pero quizás alguien que te va a escuchar necesita escuchar esa palabra. Y recordar que Dios sigue siendo bueno. Hoy tenemos una tremenda oportunidad. Hoy tenemos un reto delante de nosotros. Pastores, que $20 para venir al concierto, 20 pesos te lo gastas en cualquier tontera en la calle. En cualquier tonterita. Un burrito ya son 10 pesos con la soda. Uno. ¿Y qué va a estar oyendo? A los Tigres del Norte en una cinquera que hay por ahí. Aquí vas a escuchar palabra de Dios cantada, el nombre de Dios alabado, y vas a ayudar a otros, pero el reto es tuyo. No puedo, no puedes. O dices, es todo lo que tengo, pero lo pongo en las manos de Dios. Y yo te lo firmo con la sangre del Señor. Mi Dios, pues, suplirá a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si crees, lo vas a recibir.
Si lo haces, Dios será glorificado. Y si Dios es glorificado, dice la palabra que Dios sabe recompensar al que hace las cosas en nombre del Señor. Porque el obrero es digno de su salario. Recibamos de Dios el reto, recibamos de Dios la palabra y démosle a Dios lo que a Dios le corresponde. Incline su rostro, por favor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Porque siendo pueblo de labios inmundos, como bien dijera el profeta Isaías, hoy podemos escucharte y alabarte con nuestro corazón y con nuestros labios. Llegamos, Padre, al momento de meditar en lo que hemos escuchado, de poner por obra lo que hemos aprendido, de poner, Señor, nuestra fe en tu Hijo Jesucristo y esperar de Él tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Mientras la iglesia se mantiene en oración, queremos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás nunca has tenido el momento de abrirle tu corazón a Jesús y de invitarlo a que sea tu Señor, tu Salvador. Muchos pensamos que esto es cambiar de iglesia, cambiar de religión. No, esto es darle tu corazón a Jesucristo. Es decirle a Él y a nadie más que a Él que te perdone, que te limpie y que te abra las puertas de su reino, donde todos un día hemos de llegar. Si nunca has tenido ese momento de intimidad con Jesucristo, yo quiero invitarte ahora, ahí donde estás, simplemente en tu mente y en tu corazón, dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo creo en este momento que tu muerte en la cruz del Calvario me da a mí la vida eterna. Gracias, porque en tu sacrificio yo puedo obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Yo te invito a que de hoy en adelante seas mi Señor, mi Salvador, y haz de mí un discípulo tuyo para seguirte a ti solamente. Si usted dijo esa frase, ahí donde está, ¿por qué no levanta su mano y me deja saber para darle gracias a Dios por su decisión? Dios te bendiga, mi hijo. Gracias a Dios. Dios te bendiga ahí atrás. Gracias a Dios. No sé si habrá alguien más en medio de nosotros que nunca lo ha hecho. Dios le bendiga, mi amado. Gracias a Dios. Venga el Señor. Venga el Señor. Habrá alguien más con nosotros que dijo también esa frase conmigo ahora. Recibiendo perdón de pecados, dice la Biblia, recibiendo el amor de Dios en tu corazón. No es cambio de iglesia, no es cambio de religión. Es decirle a Jesús, de ahora en adelante, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. ¿Habrá alguien más con nosotros? Levanta tu mano, permítenos orar contigo y por ti. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más con nosotros? Padre, qué bueno eres tú, al tener misericordia de nosotros, al tener misericordia de tu pueblo. Gracias por estas personas, Señor, que han levantado su mano. Padre, pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que al momento de orar con ellos y por ellos, tu Espíritu Santo traiga la certeza del perdón de pecados, el sello, como dice tu palabra, para tener la certeza de que un día, cuando tú los llames, irán directamente a tu presencia. Para eso vino Cristo, para darnos certeza, seguridad de perdón de pecados y vida eterna. Que esa seguridad se manifieste en el corazón de estos tus hijos que han levantado su mano en señal que te han recibido en este día como su Señor y su Salvador. Te damos la gloria a ti y nuestra gratitud a ti por Cristo nuestro Salvador. Amén.